Saludo para nuestra audiencia. Hoy queremos presentarle un personaje del ámbito afro muy importante. Ella es la profesora María Isabel García. Vamos a leer un poco más de su historia. Licenciada en Historia de la Universidad del Valle, magíster en Investigación Social Interdisciplinaria y estudios especializados en Gerencia de Proyectos Educativos Institucionales en la Universidad Distrital. Estudios doctorales en convenio con la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Paulo Olivade. Ha sido asesora del Ministerio de Educación Nacional para la Educación Afrocolombiana, proyectos educativos afrocolombianos y en el Centro de Estudios para la Democracia Colombiana del siglo XXI. Se destaca su investigación en temas relacionados como cultura, la historia y la educación de las comunidades afrodescendientes. Profesora María Isabel, sea usted bienvenida al Canal Afro. Profesora María Isabel, bienvenida al Canal Afro. Buenos días para todos y para todas. Es un placer estar compartiendo con esta audiencia algunos temas que nos conciernen a todos y a todas, justamente por la dimensión de la escuela, por la dimensión de lo que nos jugamos con los renacientes, y entonces extiendo a ustedes un saludo muy, pero muy especial, muy caluroso, muy lleno de afecto, por abrir el micrófono para hablar de estos temas tan trascendentes. Muchas gracias. Con mucho gusto, profe María Isabel. Pues bueno, empecemos hablando un poco de su historia de vida, cómo empieza usted en el tema de la educación. Pues creo que cuando las personas negras son conscientes, medianamente conscientes de la negritud en sus vidas, en algún momento entran en una crisis, en algún momento hay un elemento disparador que les hace pensar que la vida es compleja y que nos tenemos que preparar para ingentes esfuerzos por colocarnos a la altura histórica. Esa altura histórica, por algún motivo y de alguna manera nos toca, lo queramos o no, lo queramos asumir o no, creamos que el tono de piel no distribuye la riqueza, así creamos ese tipo de inocentes palabras. En algún momento vamos a tener que enfrentar un mundo de cosas. Entonces yo tuve la bondad de entrar a la universidad de historia, percatarme de ese tema tan grande y complicado que es la esclavitud africana, y en ese sentido entonces eso fue muy importante, entrar a ese tipo de estudios, a ese tipo de investigación. Luego me encuentro con activistas del movimiento antirracista, y ellos empiezan a explicarme un pocotón de cosas, muchísimas. Y repito, sea que lo hablemos o no, sea que lo interiorizamos o no, en algún momento el racismo nos toca la puerta y nos dice: yo siempre estaré presente contigo. Y entonces, como está presente conmigo, hay que aprender a lidiar con él, a no dejarnos aplastar, pero ser conscientes que la lucha es feroz, que no hay otro camino. Así es. Indudablemente en Colombia hay racismo. ¿Cómo se manifiesta ese racismo? El racismo es un sistema estructural, y con eso estoy diciendo que impregna todos los órdenes sociales, todos. No hay un solo régimen que escape al racismo antinegro.
y ojo con los conceptos que voy a ir colocando en esta conversación, porque no es lo mismo hablar del racismo antisemita que hablar del racismo antinegro. Y así a mucha gente le parezca que la distinción es innecesaria porque nos coloca en espacios distintos de combate en la lucha antirracista. El racismo antinegro tiene su propio peso, su propia textura, sus propios matices. ¿En qué se expresa? Por ejemplo, en la escuela. Usted entra a cualquier escuela en Colombia y las paredes están decoradas con figuras de gente blanca. Primer expresión de racismo. Usted toma el libro de cualquier maestra, de cualquier niño en Colombia, de cualquier manual escolar, está inundada de la epopeya de la gente blanca. Usted toma cualquier decisión de alto nivel en Colombia y está impregnada de racismo. Pero lo peor del racismo colombiano y con ello del racismo ibérico, es decir, del racismo que heredamos de Europa, es su hipocresía. Entonces, por eso es tan distinta la lucha del racismo antinegro en un país como Colombia que en un país como los Estados Unidos. Es absolutamente distinto. Esto tiene otra gramática y eso hay que aprender a diferenciarlo, a hacer pedagogía del racismo antinegro para que la gente que nos escuche, la gente que habla con nosotros, la gente que pasa por nuestras manos, entienda los ritmos diferenciales que tiene el clima antirracista antinegro ibérico, ¿sí? Entonces, esta profunda negación que nosotros vivimos en Colombia, no hay una persona que te diga, sabes que sí, yo soy racista y lo asumo y vamos a aprender entre todos de esto. No, la gente todo el tiempo te lo está negando. Pero eso no es racismo, te dicen. Tú eres la complejada. Yo recuerdo que en mis primeras visitas a universidades, dictando seminarios y cursos, era un poco la reacción de las colegas diciéndome, ¡ay, María Isabel, yo no sabía que tú tan inteligente eras acomplejada! Como así, el racismo. ¿Qué tal? Entonces, tú puedes tomar cualquier orden, cualquier subsistema social y va a tener tanto racismo como las nubes portan agua en su interior. Y repito, lo peor de este fenómeno mundial es su persistente negación, que entre otras implica que en Colombia no tengamos una academia fuerte y consolidada que investiga permanentemente temas raciales. Entonces, ¿con qué lidiamos quienes nos enfrentamos a este campo? La falta de antecedentes que nos ayuden a acumular lecciones aprendidas antirracistas. Entonces, el problema es monumental, la respuesta también tiene que ser monumental y con negarlo no vamos a hacer desaparecer el fenómeno. Eso es un mito urbano de esos que se inventan los chicos para meter todo en un mismo saco y a la final no encargarse de mucho. Eso es un poco lo que hay que poner en el contexto para entender de qué vamos a hablar cuando hablamos de antirracismo escolar. Profe, yo he notado en algunas ocasiones que hay personas que lo hacen consciente para lastimarnos y hay otros que noto que a veces inconscientemente dicen como, hoy trabajé como negro. Sí, los dos, yo personalmente no creo que haya un racismo inconsciente, porque el fenómeno está tan arraigado en la estructura social que ya llegó a un nivel de conciencia colectiva. Cuando es consciente colectivamente es porque él está en las raíces profundas de la médula social. Entonces, cuando una persona dice trabajé como negro, lo que está es reeditando un discurso, ¿sí?, que pretende hacer que todos los negros trabajamos de una manera que los blancos no serían capaces. Eso es por un lado. Pero finalmente lo que están diciendo es, los negros trabajan. Los negros trabajan y yo no sería capaz, yo sería absolutamente incapaz de ponerme a ese nivel. Entonces,
esto que estás preguntando aquí, planteando, es muy interesante. Sí. Porque la conciencia social se vuelve opinión, la conciencia social se vuelve chiste, la conciencia social se vuelve mofa. Entonces, cuando tú empiezas a ridiculizar una población, esos son de los pasos que va dando en la escala del antirracismo y del racismo como tal. Esa forma de introyectarlo y de sacarlo al aire, de eso es lo que estamos hablando justo en este momento. Porque el racismo no se queda en unas presunciones mentales como muchas corrientes de pensadores quisieron hacernos creer. El racismo emerge, así como emerge el patriarcado. Tiene que emerger, tiene que ponerse a flote porque él está vivo en nuestras mentalidades. ¿Sí? Entonces, digamos que esto sería como una especie de trampa verbal que te hace sonar políticamente incorrecto, pero que detrás hay cantidades de prejuicios, de estereotipos que salen en un momento de coyuntura y exponen toda su virulencia. Eso es esta metáfora que tú acabas de utilizar, sí, que está absolutamente viva y latente en la mentalidad colombiana. Sí, ahí está enraizado y hay que trabajar mucho sobre eso, no para esconderlo como muchos creen, eso no se puede esconder, eso hay que trabajarlo, hay que dialogarlo, hay que volverlo pedagogía, hay que trabajarlo en los medios de comunicación, ahí tienen una fuerte, digamos, responsabilidad, la escuela, la iglesia, en fin, todas las fuerzas sociales tienen que trabajar para erradicar ese fenómeno. Así es, profe. A mí a diario me ha pasado con personas muy cercanas y yo les he manifestado, oiga, pero es que los negros somos los únicos que trabajamos, entonces, ay, discúlpame, qué pena, no sé qué, pero sí, eso es como un arraigo, lo que usted dice, es un arraigo que está dentro de las personas y pues obviamente hay que trabajar fuertemente para quitar esta pesadilla, esta lacra del racismo que nos ha desde muchos años nos lleva golpeados. Sabemos que usted lleva un proyecto muy hermoso, muy importante, sobre el antirracismo escolar. Cuéntenos acerca de ese proyecto. Vale, yo hace mucho tiempo me percaté que hay una zona gris dentro del movimiento de la negritud en Colombia. Esa zona gris es una zona muy compleja porque es la zona que corresponde a los niños y las niñas. Nosotros heredamos, entre muchos otros pecados europeos, heredamos adultocentrismo. Y eso significa que los niños pareciera que no están en ningún lado, pareciera que no son de ningún tipo de preocupación en nuestras agendas. Esto escuchas incluso a líderes prestigiosos diciendo que si aseguramos el territorio no tenemos por qué preocuparnos de los renacientes, por favor. Entonces uno encuentra con que hacemos muchos esfuerzos, pero que no capitalizamos necesariamente la mentalidad de los niños y las niñas, y luego nos encontramos con que ellos reproducen algunos fenómenos que nosotros quisimos erradicar. Entonces se vuelve una contradicción que trabajemos en una agenda adultocéntrica, donde los niños pareciera que son dejados en manos de una escuela blanca, que lo único que le interesa es menoscabar su autoestima. Entonces fíjate que yo empecé a pensar que este asunto es tremendamente delicado, que este compromiso había que adquirirlo de frente, que paradójicamente nosotros hemos confiado de una manera profunda en que llevar nuestros hijos a las escuelas es lo mejor que nos puede pasar. Y de repente no es tan así. Entonces, por eso África en la escuela se preocupó de colocar este tema, de sumar muchas fuerzas, de conversar con muchos maestros y maestras y de colocar el interrogante. O sea, ¿a quién le competen nuestros niños? ¿A quién le compete que ellos conozcan que su historia está intrínsecamente conectada a la historia de África?
Mira, por ejemplo, lo interesante. Cuando uno está en educación básica, le enseña a los niños que los niños mestizos vienen de una combinación entre niños indígenas y niños europeos, ¿sí? Los niños americanos, o sea, los niños europeos, los niños originarios, son del continente americano. Entonces, tú dices, sus antepasados fueron los gloriosos mayas, los aztecas, los huitotos, todo eso se lo dices a los niños mestizos e indígenas. Y a los más claritos de piel les dices que su origen está en Europa. Pero cuando se trata de decirle a nuestros niños negros de dónde son, normalmente hay un silencio tan complicado, tan lleno de sensibilidades, que muchos prefieren no hablarlo. Entonces, el niño negro crece con la idea, durante toda la educación básica, que él no es de ningún lado, ¿sí? Pero adicional a eso, todos los días en la escuela le están diciendo que su pelo es malo, que esa piel tan rara, que ese acento qué cosa es, que usted de dónde es, y lo agotan y lo agotan y lo agotan con este tipo de cosas, hasta que ya hay un momento en que el niño reacciona de forma conflictiva. Entonces, cuando tú preguntas en las escuelas si hay niños conflictivos, normalmente los mismos maestros te están diciendo que son los niños negros. Ahora, las razones de esa conflictividad nadie te las explica, porque son negros, porque son conflictivos. Entonces, África en la escuela se dedicó como a poner todo esto en un radio de acción y decir, pero a ver, hagámonos marcos explicativos un poco más solventes, un poco más coherentes, para que estas preguntas de los niños no se queden en el aire. Pero además, estas son las preguntas que normalmente las mujeres se hacen. ¿Por qué las mujeres? Pues porque las mujeres son las que prioritariamente llevan sus hijos a las escuelas. Entonces, cuando los niños llegan con preguntas como, mami, ¿yo será que me puedo alisar el pelo? Mami, ¿yo por qué no tengo el pelo como mi amiguita mestiza? Mami, ¿yo por qué no puedo usar el cepillo de la niña mestiza porque no me entra en mi pelo prieto? Esas son preguntas que normalmente las mujeres contestan. Entonces, de alguna manera, África en la escuela entiende todo eso, hace un trabajo, digamos, de punta con una especie de extensión del racismo, del antirracismo escolar, puesta sobre los hombros de las mujeres, porque ellas en condición de mamá lidian con todo esto. ¿Sí? Y entonces aquí hay un papel muy importante y muy estratégico que tenemos cada vez que documentar, y ahí va mi primer pesar, la necesidad de que Colombia documente no solo casos estrepitosamente dolorosos de racismo con los niños y las niñas, sino las maneras en que las mamás de niños negros resisten en el sistema escolar blanco. Entonces, fíjate que el trabajo es arduo, hay muchísimo por hacer, y pienso que la primera tarea en todo ello es disponernos a hablar del color de la piel como un fenómeno social que tiene repercusiones en una nación como Colombia. Ese es el primer paso. Sin ello no lo vamos a lograr porque otros nos pondrán la agenda. Muy importante, profe, esto que manifiesta, y pues ahí nos vamos dando cuenta de lo que usted decía anterior, del arraigo que hay en las personas del racismo. Va empezando, imagínese, desde la educación. Es decir, cuando yo entro a estudiar al colegio, en un colegio chocuano, y no recibo una etnoeducación, ahí yo estoy siendo también discriminada, porque o sea, la cátedra afrocolombiana hay que dictarlas en colegios públicos y más de nuestra comunidad, o sea, es una discriminación racial muy, muy fuerte. Yo, por ejemplo, sí sabía, en el colegio sí me enseñaron quién era Gabriel García Márquez, pero no me enseñaron quién era Manuel Zapata Olivella, ¿sí? Entonces, yo me vengo a dar cuenta quién era Manuel Zapata Olivella ahora, ya después de
de haber pasado mucho tiempo por el colegio. Entonces, ahí se va dando uno cuenta del nivel tan alto que hay de discriminación racial. Así es. Así es. Entonces, ahora, Colombia se inventó, las comunidades negras nos inventamos dos herramientas muy importantes que tú acabas de señalar. Nos inventamos un tema que se llama etnoeducación, versión afrocolombiana, y cátedra de estudios afrocolombianos. Eso no lo inventamos nosotros, se lo pusimos al sistema educativo, hicimos la sanción de esos dos decretos, todo eso lo pulsamos de una manera muy aguda y muy importante. Pero entonces uno dice, el decreto de cátedra es del año 98 y el decreto de etnoeducación es del año 95. Entonces estamos hablando de 3 décadas de herramientas que Colombia no ha podido utilizar de la manera que se debiera, porque apelar a esos dos decretos implica un sinfín de transformaciones en la escuela. Una primera transformación, sin la cual los decretos se nos quedan en letra muerta, tiene que ver con la formación de docentes en las universidades. Sí. Las universidades, desafortunadamente hay que decirlo, han sido absolutamente sordas al clamor de las comunidades por utilizar esas herramientas para mejorar el escenario donde los docentes se forman y a su vez reproducen los currículos en las escuelas y colegios. Entonces, hay una especie de crisis con las universidades donde yo personalmente creo que no hemos logrado incidir para que ellas hagan su trabajo y respondan frente a la educación y la cátedra. Eso es una primera crisis que yo creo que estamos lejos de entender y de saber cómo se sortea, ¿sí? Porque algunas universidades decidieron hacer carreras de educación y ellas son profundamente indigenistas. Y el problema no es que sean o no indigenistas, ellas pueden ser gitanistas si quieren, ¿sí? De la comunidad gitana, pueden ser raizales. El problema es que no han entendido que esos conocimientos son transversales a la formación de los maestros. Entonces, ¿qué pasa en las universidades, en las carreras que se tildan de etnoeducadoras? Toman el conocimiento europeo, lo ponen en el mismo formato etnoeducador y eso es lo que le ofrecen a las licenciaturas. Entonces, este maestro pues no tiene otra opción que reproducir lo que la academia le dice. En el mejor de los escenarios, lo que hacen es complementar la formación estructural con cátedras, pero resulta que las cátedras son unas especies de materias selectivas en la formación de los maestros, por lo tanto las investigaciones de currículo, de textos escolares, de material pedagógico, se han quedado en una profunda deuda con el asunto de la educación y más aún de la cátedra. Entonces, ahí hay una crisis, te digo, un panorama absolutamente crítico que todavía no tenemos cómo resolver. El siguiente asunto tiene que ver con la autoridad del Ministerio de Educación para hacer cumplir esos mandatos. Entonces, es increíble, es realmente increíble, esto parece una cosa de zombies, que teniendo dos legislaciones tan robustas y tan completas como la educación y la cátedra, el Ministerio de Educación no haya tenido los medios para que los colegios cumplan estos mandatos. Entonces, tú te puedes preguntar cuántos lineamientos ha hecho el Ministerio en 3 décadas de educación y de cátedra, 2 o 3, o sea, una cada decenio, y con calidades que déjame decirte, ¿sí? Eso es la segunda crisis que definitivamente hay que poner en la mesa de discusión y hay que hacernos cargo de ello. ¿Cómo hacemos que el Ministerio de Educación coloque en la agenda de la ministra, coloque en la agenda del equipo de gobierno estos asuntos y lo echen a andar? Y de hecho invito a la ciudadanía que está escuchando esto, que está pendiente de esta conversación,
a que revisen los informes de las ministras de las últimas décadas y encontramos el absoluto vacío. Esto no parece que fuera de resorte ministerial, esto parece que fuera del movimiento nuestro, que harto ha hecho por el tema, pero que no puede solo y que para eso se supone que existe una institución de ese rango para hacer cumplir la ley. Pero ahí tenemos una segunda crisis compleja. Total. Profe, el empoderamiento económico, empoderamiento político y educativo, ¿qué nos dice usted de estos tres conceptos? No sé, no sabría. Yo quiero hablar de lo que sé y de lo que investigo. Sí. Yo quiero establecer redes de trabajo de gente muy seria que pase de opinión a la investigación. Una red de estudiosos que le respondan al país temas como que estos radios de acción, digamos, externos que tenemos con la educación, con la cátedra y con lo que yo llamo propiamente estudios raciales en la escuela. Yo quiero que le contestemos a los niños cómo vamos a hacer para que los apodos no trastoquen su autoestima. Yo quiero responderle a la generación en la que yo me encuentro inmersa. Estamos haciendo todo lo necesario para erradicar el racismo de las escuelas. Y cuando eso pase, yo podré hablar de empoderamiento. Porque yo no le puedo pedir a un sujeto agachado, a un sujeto que tiene problemas en su autorreconocimiento, que se empodere. Porque este no es un proceso automático, este es un proceso que tiene que ver con el contexto. Entonces, uno que crece agredido por el color piel, un sujeto que todos los días está escuchando que su pelo es malo, un sujeto que sale a la calle y se encuentra con 5,000 mofas y ridiculeces. A este sujeto le pedimos que se empodere, carambas. Entonces, ahí hay algo que no estamos encajando y entendiendo. Entonces, ¿yo qué creo? Que nos tenemos que proponer una agenda nacional de trabajo en torno a los niños, en torno al sistema educativo, en torno a estos debates íntimos que tienen los sujetos y de los cuales Colombia quiere hablar. Yo, por ejemplo, estoy convenciendo a un estudiante que estime que aplique un instrumento para conocer de primera mano sujetos que te dicen a lo largo y ancho de este país, te dicen, es que yo me di cuenta que era negro a los 8 años que salí de mi territorio. Sí. Ah, carambas. Y entonces antes de eso, ¿no se dio cuenta? Nunca se miró al espejo. ¿Qué es lo que nos está diciendo ese sujeto cuando dice, yo cuando salí de Quito a Medellín y me gritaron, negro cuscús en la calle, ahí en cuenta de que soy negro, y entonces arranca otra historia para ese sujeto? Carambas, eso es una cosa psíquicamente muy comprometida, muy comprometedora, muy trascendente. Y yo no escucho al movimiento hablando de este tema. ¿Sí? Yo quiero, ese tipo de desafíos me encantan. ¿Sí? Yo no quiero seguir repitiendo que lo mejor que le pasa a los niños en las escuelas es que hayan fiestas y festivales y tambores. Yo no quiero seguir escuchando eso porque mucha gente en este país lo está haciendo. Yo quiero meterme en otro tipo de debates que parecieran mucho más complejos para nosotros y por lo tanto mucho más huidizos de nuestros marcos de estudio y de trabajo. Entonces hablaré del empoderamiento y del autorreconocimiento cuando nuestras tareas con los niños y las niñas sean tan coherentes para hablar de ello. Profe, hablemos de la agenda de la etnoeducación. Muy interesante. Ya tenemos los decretos, tenemos unos balances críticos, tenemos un panorama muy precario, porque de todas formas en educación, cátedra y estudios raciales en la escuela son un desafío y una contestación al sistema educativo blanco. En tal sentido, uno tiene que esperar con optimismo moderado, muy moderado, casi que ningún optimismo,
que la institucionalidad tenga una agenda coherente con eso. ¿Sí? Tenemos ahí que tener bastantes sospechas de que a las instituciones les interesa el fortalecimiento de la cátedra y de la educación. ¿Sí? En eso tenemos que ser claros, pues, para no entrarnos a confundir y a esperar que sea el ministerio el que nos llame, el que nos convoque. No, este es un tema de abajo, del movimiento de las negritudes y de aquella versión radical del movimiento, aquella que no se conforma con que los maestros van a ser nombrados como educadores, resuelvan su tema de empleo y se acabó. No, aquí la ruta es mucho más larga, mucho más compleja. Entonces yo que creo que viene un segundo momento, que es una discusión de un gran estatuto que ubica al docente, que le dé orientación en lineamientos. Eso va a estar todavía demorado, pero creo que hay unas maestras progresistas, unas maestras que han tomado esto de una manera muy seria y han dicho, bueno, independiente de los lineamientos del ministerio, independiente de las orientaciones, yo puedo hacer transformaciones en mi aula de clase, allí soy autónoma, ese es un territorio de autonomía, entonces lo voy a ejercer. Poquito, sí, porque todavía hay muchísima confusión. Y en la medida que estas confusiones no se dialogan en espacios nacionales, el debate pedagógico no existe, las universidades sordas, entonces hay una especie de vuelta que no nos deja ver grandes avances, pero creo que el movimiento tiene una agenda limitada, precaria, dispersa, pero ahí hay una agenda. Tener hoy en la mesa de discusión con el gobierno nacional el estatuto del educador es una muestra de ello. Que hayan algunas insistencias, por ejemplo, por armar protocolos de lucha contra el racismo en las escuelas, eso es parte de una agenda, eso no se le ocurrió a ningún funcionario del Estado, eso es el movimiento y las comunidades haciendo fuerza por sus renacientes en el clima escolar. Entonces, digamos que institucionalmente no tengo mucha expectativa, comunitariamente sí tengo grandes, es una gran causa, creo que la educación y la cátedra y los estudios antirracistas en las escuelas son una causa de vida, por eso África en la escuela se ha comprometido con ello y otros movimientos, claro está. Y ahí vamos, de a poquito, porque es que la lucha por la transformación del sistema, eso no va a pasar de un día para otro, eso no nos lo van a ceder así como tan amigablemente. Y todos sabemos que la escuela es el sistema deliberado de reproducción del racismo. Así que si lo vemos desde esa óptica, ya nuestro alcance y nuestra fuerza tiene que ser monumental. Profe, descríbanos el ideal de una cátedra africana. Excelente pregunta. Una cátedra africana debe establecer una historia de África. Debe contarle a los niños desde que van a aprender a leer y escribir, la primera letra del alfabeto corresponde a África. Entonces, ¿te imaginas en tu generación, en la mía, en la de los que vienen, que los niños dibujaran la A pensando en África? Esto empezaría a ser un eco en nuestra conciencia distinta, porque el problema con África es que como no está en ningún lado, pareciera un tema lejano, exótico, sí, que hay líderes radicales, que no sé qué. Pero África está tan en la médula espinal de nosotros como América, que son una misma cosa. Entonces, una cátedra africana debería contarle a los niños que África fue el sitio donde se domesticaron los cereales. Pues si ellos hoy se comen un plato de cereales al desayuno, eso pasó en África. Debieran contarles que si hoy se comen un tomate, ¿sí?, en una ensalada, en una salsa con la que se comen pastas, esos tomates fueron domesticados en África.
todo lo que corresponde a caminar erguido, por ejemplo, transcurrió en África. Si eso se lo contamos a los niños desde que llegan a educación inicial, a través de distintos formatos, que rellenen el mapa de África, que lo toquen, que lo vean puesto en las paredes de sus escuelas, decididamente la cosa tiene que ser a otro precio. Les tendríamos que contar que en África florecieron las principales civilizaciones, muchísimo anterior a las civilizaciones grecorromanas. Ellas prácticamente traen el conocimiento de África, lo instalan en Europa, lo copian de manera tergiversada y luego nos hacen creer de que realmente todo lo del mundo moderno corresponde a Europa, y eso es una mentira. Entonces, este tipo de cosas las tiene que hacer una cátedra de estudios afros y una cátedra sobre África. Porque además, si usted instala una historia de África, usted conecta al resto del mundo. Pero si usted lo hace desde Europa, Europa se vuelve el centro del saber, del conocimiento de usted, difícilmente sale de allí. Entonces, fíjate, es que hemos desperdiciado los caminos más fáciles, ¿sí? Mete a África desde educación inicial, desde preescolar, desde la básica. El resto del mundo queda interconectado ahí. Pero lo hemos desperdiciado por muchos elementos, por muchos elementos que definitivamente nos ha hecho creer una cantidad de mitos y de muchas falacias que a la final ni siquiera en una comunidad mestiza son completos y totales. Entonces creo que esa cátedra debería preocuparse, debería tener muchos temas importantes e impactantes para el propio sujeto africano, menos prestado, ¿sí? Menos postizo. Sí. Estamos lejos de lograrla. También nos lo tenemos que decir para poder trabajar en torno a ello. Profe, finalmente para terminar, regálenos una perla, denos luces y una invitación, un llamado a nuestros profesores y representantes afro para que la cátedra afro sea implementada en todos los colegios, a que trabajen un poco más en este tema que es muy importante, porque es que esto va educando a los niños desde el kinder. Entonces es lo que usted dice, primero eduquémonos y digámosles cuál es su origen para ahí mismo empoderarlos. Yo insisto, hay que construir una agenda nacional grande, productiva, una agenda con tiempos, con responsables, con recursos. El Ministerio de Educación tiene que poner recursos para esto, que esto no se hace con buenas voluntades. Tenemos que unir capacidades intelectuales, porque toda agenda académica tiene alguien a quien creerle. Necesitamos creer en nuestros autores, necesitamos creer en nuestros pensadores, necesitamos hacer una red de historiadores e historiadoras negras que trabajen en esta causa. Necesitamos encontrarnos en eventos, una comunidad que no se encuentra y discute sus problemas y discute los pasos a seguir, es una comunidad que no existe. Entonces, la manera de existir es poner el debate en las universidades, en los centros de estudio, en los centros de investigación. Dos, tiene que haber una presión absoluta sobre los gobernantes, porque ellos de alguna manera tienen las capacidades tanto institucionales, logísticas y de todos los órdenes para llevar a cabo el tema. Entonces uno debería tener una especie de directriz regional de que cada secretario de nivel departamental, de nivel municipal, haga lo propio con el tema. Y eso implica también tener grupos radares, es decir, quién se encarga de que esto que los maestros están haciendo esté bien, esté correcto.
como no hemos sido educados en africanismos, de pronto los maestros en buena voluntad, en su buen espíritu, terminan haciendo cosas que no son importantes, que no son coherentes, que son incoherentes. La manera de bajar ese riesgo tiene que ver con el estudio, el trabajo colectivo, el trabajo mancomunado. Esta presión tiene que notarse no solo en el nombramiento de educadores, ese sería para mí un resultado. Porque si Colombia sigue nombrando educadores sin una estrategia que permita controlar lo que sigue haciendo en beneficio de nuestra agenda, pues lo mismo nombrarlos o no. Entonces ahí hay que buscar una estrategia de trabajo. Creo en el estudio, creo en las redes, creo en la producción de material didáctico, creo en la necesidad de incluir en el plan lector a nuestros autores y autoras, y decididamente el papel de la investigación educativa. Nosotros no le podemos seguir dejando la investigación educativa a quien no cree en el antirracismo. Entonces, esa ilusión que tenemos también que resolver y apelar a otro tipo de insumos para seguir avanzando en esta agenda. Yo creo como un poco esas distintas aristas de una agenda de trabajo nacional, ojalá, internacional, por supuesto, y local. Tienen que ser con todos esos niveles para que surta los efectos deseados. Bueno, finalmente, profe María Isabel, le agradecemos mucho por habernos atendido y aquí pues tendrá siempre las puertas abiertas para seguirnos educando, para seguir recogiendo este conocimiento tan valioso. Es muy importante poderlo compartir a nuestros hermanos y que queremos estar en contacto, en permanente contacto con usted para que siga con este hermoso proyecto de la Cátedra Afro y el Antirracismo Escolar, dándolo a conocer no solo aquí en Colombia, sino a muchos lugares del mundo que llega esta información de suma importancia. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, gracias a la audiencia que nos sigue, muy expectante de que logremos sacar todos estos interrogantes sobre los niños y las niñas negras y su paso por el sistema escolar. Creo que esa es una tarea que ya no nos da más espera y pensemos que hay conceptos y categorías como raza, que contrario a lo que nos ha vendido de que la raza es nuestra enemiga, la raza es la que tiene que dar en los estudios del antirracismo sobre la vida de las personas negras. Entonces, muchísimas gracias, estaremos pendientes de todo este proceso, de toda esta transformación educativa que perseguimos. Mil gracias, profe María Isabel, y sigamos pensando cuál es el siguiente tema que vamos aquí a tratar en el canal Afro para la educación de nuestro pueblo y un pueblo libre. Y pues muchas gracias a ustedes, queridos televidentes, por atendernos, y recuerden que seguirán en otro programa aquí con la profesora María Isabel Mena García. Muchas gracias.